1 Corintios 15, versículos del 10 al 19, lectura de nuestra liturgia en este domingo de resurrección, donde, como sabemos, el mundo cristiano alrededor del planeta recuerda la resurrección de Cristo, aunque tenemos que tener claro que la adoración en domingo viene porque Cristo resucitó en domingo. En ese sentido, para nosotros es importante señalar que aunque enfatizamos en el año litúrgico el domingo de resurrección, todos los domingos nosotros proclamamos que Cristo venció la muerte. Y celebramos ese acontecimiento como único en la historia de la humanidad. Pero es importante observar unos aspectos de la resurrección dentro de la teología del apóstol Pablo. La teología del apóstol Pablo, más que una teología de la cruz, es una teología de la tumba vacía. La tumba vacía es lo que marca el derrotero de la iglesia. Si tumba vacía, no hay iglesia, sino un simple cascarón religioso que no sirve para nada. En ese sentido, vamos a recorrer estos versículos recordando sobre todas las cosas que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, hablamos de un evento dentro del tiempo y el espacio. Y no hablamos de una creencia mística, de experiencias fuera de nuestro cuerpo o de aspiraciones morales o éticas, viendo a Cristo como un ejemplo. O hablar que Cristo resucita en la proclamación de la iglesia. Nada de eso hablamos. Hablamos de un evento histórico que hizo que la iglesia recorriera el mundo y estuviera dispuesta a morir por ese judío maravilloso. Oramos. Te damos gracias, Señor, porque en tu santa voluntad nos permites poner tu palabra. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solo tu nombre, sea proclamado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta hora. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. El apóstol Pablo comienza, o no comienza, sigue la discusión en el capítulo 15 y se introduce en sus credenciales, en el versículo 10 y 11. Pero por gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido sin valor, lo que quiere decir en vano ahí, inútil. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y cuando dice que ha trabajado más que los apóstoles, se refiere a que ha trabajado más tiempo. El apóstol Pablo fue ese personaje que trabajó, fue de los apóstoles que más tiempo trabajó. Quien lo superó fue el apóstol Juan, pero no tuvo la trascendencia Juan que tuvo el apóstol Pablo. Son principios que tenemos que tener presentes, ¿verdad? Versículo 11 nos dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. ¿Y qué hemos creído? Creer, una palabra de tanto peso. Porque desde el punto de vista del apóstol Pablo, en este contexto, es una palabra de peso judicial e histórica. Cuando las personas que nos rodean creen en cosas como pie grande, un ejemplo, ¿verdad? Se basan en rumores, tonterías, 5 pelos que recuperaron para otro sitio, películas que siempre son, que no se ve, pero está ahí. Entonces esa afirmación, ese tipo de creencia, son deseos del ser humano por creer en algo fuera de lo común. El ser humano se aburre de lo común y quiere creer en algo trascendental, ¿verdad que sí?
quiere creer en algo maravilloso. Entonces, las redes sociales se han encargado de publicarnos a cada rato, ¿verdad? Mira, aquí apareció una sirena, por ejemplo, ¿verdad? Todavía están con esa tontería de las sirenas. Y presentan videos de una sirena en una piedra y se tira al agua. Y yo en casa me río, pero hay gente que se lo cree. Entonces ese es el problema de la palabra creer. La palabra creer dentro del contexto del cristianismo se afirma dentro de los eventos históricos. Cuando nosotros decimos que creemos en milagros, es porque dentro de la historia, según la Escritura, lo que hemos oído y lo que hemos visto, los milagros han ocurrido. Pero si usted insiste, por ejemplo, en creer en el chupacabra, porque tuvo un alcalde que se atrevió a usar el presupuesto de la alcaldía para buscar un ser mítico, usar nuestros impuestos, para que él fuera a buscar yo no sé qué, entonces tenemos un problema con el término creer. Y un problema muy serio, porque lo estamos prostituyendo, para ser bien exacto. Pero esto es diferente. Mira el versículo 12. Porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La iglesia de Corinto era una iglesia muy difícil, llena de problemas. Por eso hay un axioma dentro de teología cesacionista, los que no creemos en los dones extraordinarios hoy, de que los dones en la iglesia de Corinto eran falsos. ¿Por qué? Porque una iglesia con tantos dones, como decía que tenía, pero tantos dones, y estaba llena de increíbles problemas, de divisiones, de incesto, de negar la resurrección de Cristo, de creencia en bautismo por los muertos. Bueno, la lista no acaba. No acaba. Entonces, ¿de qué servían los dones del Espíritu si no podían revelarle la verdad? El error en que vivían. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo, que también habían personas en Corinto que negaban la resurrección de los muertos. Y pueden ser por dos líneas. Posiblemente habían personas influenciadas por religiones paganas, filosofía griega, que no creían en la resurrección, que no abrazaban la resurrección. Para ellos, el mundo era dualista y el cuerpo humano era malo. Y por lo tanto, hablar de resurrección del cuerpo, ¿cómo se va a resucitar si el cuerpo en sí es malo? La materia es mala. Entonces va contra el pensamiento judeo-cristiano que dice que Dios creó todas las cosas y dice que las vio y que dijo que eran buenas y vio que todo era bueno. El concepto judeo-cristiano establece que aunque la materia ha sido afectada por el pecado y nosotros hemos sido afectados por el pecado, al final de los tiempos todo va a ser redimido. Y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esa es una de las líneas. La otra es posiblemente judíos judíos en la iglesia, influenciados por los saduceos, que no creían en la resurrección. A esas dos líneas, si así fueron, el apóstol Pablo le cuestiona. Pero le cuestiona, escuche, por lo primero que le dije, que la creencia y la predicación de la iglesia es que Cristo había vencido la muerte y que iba a llegar la resurrección de los muertos. Por lo tanto, hay una contradicción de ideas. Usted no puede creer las dos cosas. Ya no hay una paradoja, hay una contradicción. Usted no puede creer en la resurrección de los muertos y también negar. Por eso el apóstol Pablo los reta. Entonces, mire el versículo 3. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Volvemos a lo primero, a lo de creer. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Lo que nosotros estamos predicando, entonces es ¿qué? Mentira. Lo que estamos predicando es un espectáculo. Lo que estamos engañando a la gente. Y yo sé que en todas las épocas
en todas las generaciones ha habido gente sin escrúpulos que engañan a la gente, que no le importa. En nuestro tiempo son los mentalistas, los que leen la astrología todavía, los que leen las cartas del tarot. Hay que ser demasiado crédulo, exageradamente crédulo, por no usar palabras peyorativas, para que usted crea porque le tiran una tarjeta ahí. Uno que el viajero, otro la muerte, otro yo no sé qué. Eso le dice el futuro. Pero ¿en qué mente cabe eso, hermano? ¿En qué mente cabe? Entonces, si Cristo no resucitó, el apóstol Pablo dice en el versículo 14, mire lo que dice en el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces utiliza nuevamente la palabra vana, pero la aplica, escuche bien, la aplica a la predicación, a la fe y a la creencia de la iglesia. Número 1, y si Cristo no resucitó, vacía, inútil es nuestra predicación. Entonces uno, si analiza la teología del apóstol Pablo, uno dice, caramba, pero ¿y la cruz? ¿Qué ocurrió en la cruz? La importancia de la tumba vacía para Pablo. Esa predicación de nosotros, de la cruz, de los pecados, etcétera, etcétera, si Cristo no resucitó, es una pérdida de tiempo. Es una predicación inútil. Y lo va a decir más adelante el apóstol Pablo. También es vana, ¿qué dice? Nuestra fe, nuestra creencia. Siempre oímos en la televisión, el otro día oí a un periodista, no muy inteligente, por cierto, hablando de la fe, haciendo una comparación entre hechos reales para él y la fe que es ciega. Lamentablemente para él, y lamentablemente para alguno que pueda estar aquí que lo esté pensando, el cristianismo no se basa en una fe ciega. ¿Oyó? Nosotros no tenemos una fe ciega. Nosotros creemos que Cristo venció la muerte dentro del tiempo y el espacio. Y cuando nosotros decimos que Cristo resucitó, es porque hubo una nube de testigos. Un grupo de personas amplio en el primer siglo que huyeron, que no querían saber ya de Cristo, que lo negaron y de momento, de la noche a la mañana, empezaron nuevamente a predicar a Cristo. Pero, ¿verdad? Usted puede de la noche a la mañana cambiar. Usted no ha cambiado de opinión, yo he cambiado muchas veces de opinión. Y posiblemente pues cambiaron de opinión. Caramba, pero cambiar de opinión para que me den palos, para que me pongan frente a un león y me devore, para que me crucifiquen. Ese cambio de opinión es una cambio de opinión de estúpidos, hermanos, si Cristo no resucitó. ¿Oyó? De vivir en pobreza, peregrinos, sin nación, aplastados por el imperio más grande que existía en la historia de la humanidad. Porque quiere usted afirmar que Cristo es el Señor y ha vencido la muerte. A base de esos eventos históricos y el cambio de vida de esos hombres y mujeres es que nosotros entendimos que la afirmación de la iglesia, de los apóstoles, del mismo imperio romano, de los soldados que estaban frente a la tumba, sabemos que fue un evento histórico. Por eso nuestra fe no es una fe ciega, es una fe viva. Por eso nuestra predicación, dice el apóstol Pablo, en pocas palabras, no es vana. Está llena de la fuerza del Espíritu y de la convicción histórica que Jesucristo, el judío maravilloso, salió de la tumba al tercer día. Pero añade el apóstol Pablo, y si nuestra predicación es vana, y utiliza un término legal, romano en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, o sea, nosotros estamos testificando que vimos a Cristo resucitado, como Pablo lo vio, como los apóstoles lo vieron, como 500 hermanos lo vieron, como María Magdalena lo vio. Estamos diciendo en pocas palabras que no vimos nada.
Entonces somos falsos testigos. Desde el punto de vista legal romano, es que hemos testificado frente al campo jurídico romano y somos unos embusteros. Y somos personas no dignas de confianza. Así es esto. Esa es la fe que se predica hoy domingo en los púlpitos que creen en la Escritura, porque hay otros púlpitos llenos de impíos. Oiga, añade el apóstol Pablo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Por eso nosotros hablamos de milagros dentro de ¿qué? De la historia. Nosotros no caemos en la trampa que la historia no pueden haber milagros. Esa trampa de la ilustración, de los enciclopedistas, enemigos de la Escritura. Nosotros creemos en la intervención de Dios en la historia. Entonces, ¿qué pasa? Porque nosotros sabemos que los muertos que realmente no resucitan. Pero cuando Dios interviene en la historia, allí no hay muerte que se resista. Por eso Isaías decía, en la lectura hoy de Isaías, que llegará el día que la muerte será ¿qué? Destruida. Entonces en el versículo 16 nos dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. Y ahí está la teología de Pablo, la teología de la tumba vacía. El Gólgota se hace real porque la tumba está vacía. Sin la tumba vacía no hay Gólgota, no hay perdón de pecados, no hay nada. Pero aún más, y escuche bien esto, para aquellos que por ahí insisten en discursos ya superados en relación a guardar sábado y domingo. Escúchame muy bien. Cuando nosotros decimos que el domingo es Pascua, escuche, Pascua, lo afirmamos porque Cristo resucitó en domingo. Pero escuche, no es tan sencillo. La Pascua se celebraba cuando se hacía, ¿verdad? Era la liberación. Y se hacía en el día que correspondía. Y se celebraba porque ya había ocurrido la liberación. Y pasó por siglos y siglos, y el pueblo lo repetía, y sacrificaba un cordero o un cabrito, se lo tenían que comer todo con hierbas amargas. Bueno, fíjense, toda la ceremonia de la Pascua. Entonces, para algunos, en argumentos de poca validez, nos preguntan, ¿por qué ustedes no celebran la Pascua, que es Cristo, el Viernes Santo? ¿No debe ser el domingo? Es cuando el cordero es ¿qué? Sacrificado. Es por la teología de Pablo, hermano. Si Cristo no resucitó, lo que ocurrió el viernes no sirve para nada. Por eso el domingo es el domingo de Pascua. Porque se afirma ahí, se confirma ahí que el Gólgota y Cristo es nuestra Pascua. Y por eso nosotros guardamos el domingo y celebramos el domingo, porque esa es nuestra Pascua. Es nuestra fiesta. Nuestro Rey ha vencido la muerte. Y no necesitamos más nada. Y por eso estamos seguros que nuestros pecados han sido perdonados. Y por eso esta es nuestra Pascua. Y por eso celebramos. Escuche. Por eso es que debe sorprendernos en gran medida los actos descerebrados del Partido Demócrata y de su líder totalmente descerebrado también, de tomar el domingo de resurrección para celebrar la pecaminosidad y la depravación, para la visibilidad de los trans. ¿Qué no entiende el Partido Demócrata y sus ateos y sus profesores y sus intelectuales? ¿Qué no entienden?
No entienden todavía que ningún imperio en esta tierra ha derrotado a la iglesia. Que no importa lo que hagan y busquen pisotear el domingo de resurrección o el nombre de Cristo, ningún imperio ha podido con la iglesia. Ni el imperio romano, ni la Unión Soviética, ni los nazis con sus arrestos a pastores y asesinatos en los campos de concentración, ni la China de Mao. Nadie ha podido con la iglesia. Y entonces viene nuestro presidente totalmente desenfocado, influenciado por los ateos, las brujas y los brujos y los agnósticos en el Partido Demócrata para venir a manchar la historia de los Estados Unidos y su fe cristiana porque a él le ha dado la gana, que cree que puede borrarnos de la historia. Pero ¿en qué mente cabe eso? En la mente de todos esos descerebrados. La gente no entiende. Porque los impíos nunca entenderán. Porque para el hombre las cosas del espíritu le son locura, dice el apóstol Pablo. Por eso, usando la lógica increíble teológica del apóstol Pablo, nos dice en el versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, esos que durmieron en Cristo, que murieron en Cristo con la esperanza de resucitar, olvídate de ellos, que eso se van a quedar ahí, en la tumba, si Cristo no resucitó. Pero aún más, el versículo 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, los más dignos de pena. Eso es lo que dice Pablo. Los más dignos de pena de todos los hombres. Mire, esos pobres se reúnen los domingos ahí a cantarle a un judío que se murió, se pudrió. Pero aún más. Escuche. Es que va más profundo de esa cantaleta que yo le puedo estar dando ahora. Es que somos dignos de pena, dice el apóstol Pablo, porque proclamamos algo que nunca ocurrió, creemos algo que nunca va a ocurrir y afirmamos algo que nunca va a acontecer, que Jesucristo vuelva al planeta Tierra, porque solamente los vivos son los que regresan, no los muertos. Por eso es que las religiones que nos rodean, no importan los adornos que tengan y sus imágenes muertas y sus dioses creados a la imaginación de los hombres, son religiones de muerte, porque están adorando a muertos. Pero la fe cristiana que afirma la vida y la tumba vacía, nos hace patente que la cruz del Calvario fue una realidad y que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, porque ese Cordero venció la muerte. ¿Quién es digno de pena? Verdaderamente, ¿usted quiere saber quién es digno de pena? Joe Biden, su vicepresidenta, todo el Partido Demócrata, todos esos inmorales que están en el Partido Demócrata, que son enemigos del cristianismo y de la iglesia de Cristo, y todos aquellos que lo aplauden como focas y alzacolas. Ese es el problema. ¿Sabe lo que hace robusta a la fe cristiana? La tumba vacía. ¿Sabe cuál es la cuna de la iglesia? ¿Dónde nació la iglesia? No fue en Belén, fue allí en la tumba vacía. Y si tú recibes al que está vivo, tú tendrás también la vida eterna. Y un día seremos testigos de la derrota final de la muerte. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra eterna sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.